Si los seres humanos aprendiéramos de las experiencias de otros, maduraríamos mucho más rápido. El problema de Sinaloa es un problema de estructura, es un problema estructural, no coyuntural como algunos quieren verlo, pero venimos arrastrando problemas emocionales, venimos arrastrando depresiones, venimos arrastrando una serie de problemas que cada día son más frecuentes y que pocos se están discutiendo y pocos se están analizando y nadie está planteando un proyecto para cómo vamos a sanar el tejido social. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Diálogos por Sinaloa, este programa en YouTube que busca recoger la opinión de expertos en diferentes temas o de líderes empresariales, sociales, académicos. Y déjenme contarles que estoy muy contenta porque en este episodio nos acompaña un gran hombre, un gran ser humano, un guerrero. Trae la lucha en su sangre porque seguramente es icónica y ahí para quienes nos marca esa frase de solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar, del Maquillo Cloutier. Y hoy aquí está Manuel Cloutier, su hijo, un exdiputado federal, empresario. Pero me gustaría primero agradecerte con todo el alma, Manuel, que hayas aceptado estar aquí en este programa. Al contrario, Paola, muchas gracias por esta cordial invitación y muy contento de estar aquí, de tener la oportunidad pues, de compartir algunas ideas contigo y con tu público. Muchas gracias. Después de agradecerte, pedirte que tú te autopresentes. ¿Quién es Manuel Cloutier? Yo lo resumo en una frase: ciudadano de tiempo completo. En eso, o sea, me esfuerzo por ser un ciudadano responsable. Creo que ese es el tema de la responsabilidad hoy por hoy. Ahorita platicábamos fuera del programa en el tema del populismo por un lado y por otro lado de quienes se sienten culpables o no quieren sentirse culpables. Aquí el tema para reconstruir Sinaloa no es quién tiene la culpa, es quién responde, quién es el responsable y quién es responsable y quién se hace responsable para empezar a reconstruir nuestro estado, que le urge que lo empecemos a atender con responsabilidad. Oye, pero fuiste muy modesto. ¿Quién es Manuel Cloutier? Un ciudadano de tiempo completo. Pero platícanos como empresario, como diputado. La actividad empresarial tiene que ver con la actividad del hacer, ¿sí? Sin embargo, la ciudadanía tiene que ver con el ejercicio del ser, no del hacer. Y por otro lado, bueno, pues en su momento fui político, duré 10 años en la política, que también tenía que ver con el hacer, no con el ser. Por eso me concentré en mi definición en el ser. Soy una persona, un hombre sinaloense nacido aquí, de 63 años, voy a cumplir 64 este año, ya estoy pues mayugón, ya estoy no poposagüe, ya estoy maduro, y en ese sentido, pues no soy muy listo, lo reconozco, pero tengo mucha experiencia. Soy una lagartija muy apedreada, de tal manera que tengo mucho que compartir a quien le interese. Y hoy te agradezco la oportunidad, precisamente tu interés por querer compartir experiencia, porque eso es lo que tengo hoy por hoy. Tengo éxitos y fracasos en lo empresarial, tengo éxitos y fracasos en lo político y éxitos y fracasos como persona, de tal manera que eso lo que determina es que tengo mucha experiencia y muchas ganas de compartirla. ¿Para qué? Porque soy de la idea finalmente que si los seres humanos aprendiéramos de las experiencias de otros, maduraríamos mucho más rápido. Pero desgraciadamente no nos gusta aprender de otros, nos gusta ir a darnos, nosotros irnos a dar de topetones. Y hoy por hoy, pues el llamado es a que seamos inteligentes y aprendamos de otros. Parte del problema que estamos viviendo hoy en México es que se ha cancelado el diálogo como herramienta fundamental de la política. Este es un daño tremendo que ha cometido la 4T, porque han considerado el diálogo con otras voces, el diálogo con otras visiones como traición, cuando, por favor, nadie tiene el monopolio de la verdad y todos tenemos obligación y además algo que aportar en la reconstrucción de nuestro país y por supuesto de nuestro querido Sinaloa. Todos, absolutamente todos, siempre tendremos algo que aportar. Esa es la riqueza
del escuchar a otros, esa es la riqueza del trabajo en equipo, esa es la riqueza de cuando se es generoso aportando y no cuando se visualiza que el único que tiene el monopolio de la verdad es Andrés Manuel López Obrador. Esa es una falsedad, eso es mentira, así tenemos que entenderlo. Todos tenemos algo que aportar en la reconstrucción del país, de manera que tenemos que regresar a construir diálogo. Todos tenemos algo que aportar, todos podemos hacer que las cosas mejoren. Todo el trabajo humano es perfectible, no es perfecto. Claro. Pero el perfeccionamiento del mismo se hace con esfuerzo, con exigencia, pero con diálogo, con aprendizaje. ¿De quién? De otros. Y hoy por hoy pues te agradezco mucho esta invitación, pues para compartir una visión y una experiencia. Claro, no, hombre, estamos de manteles largos. Y ya para entrar en materia, estimado Manuel, ¿cómo ves a Sinaloa actualmente? Bueno, yo lo he dicho en otros foros, hoy por hoy Sinaloa padece una crisis estructural. Yo en mis negocios, por ejemplo, les digo a mi equipo directivo y a mis gentes que benditas las crisis porque te encueran. Las crisis te embichan, literal, brota todo tus debilidades, pero también dan oportunidades de que veas tus fortalezas. Entonces, hoy por hoy Sinaloa está quedando encuerado. Y el problema de Sinaloa es un problema de estructura, es un problema estructural, no coyuntural como algunos quieren verlo. No es un bache el que estamos padeciendo. Es un problema de estructura. Sinaloa, desde hace muchos años, tomó decisiones equivocadas. Y hoy las estamos pagando y la crisis nos está encuerando. Entonces, hoy por hoy es tiempo de reflexión primero. Las crisis obligan a cuestionarnos lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer. Obligan a encontrar cuál es el aprendizaje. Yo tengo severas dudas de que hoy por hoy los sinaloenses estemos realmente aprendiendo de lo que está sucediendo. ¿Vamos a salir fortalecidos o vamos a salir debilitados como seres humanos? El problema de Sinaloa estructural hoy es político. El problema de Sinaloa, por supuesto, que es económico. El problema de Sinaloa es social. Estamos viviendo que nuestro tejido social, pues hoy por hoy, lo dije el otro día también en un foro, hoy somos una sociedad enferma, nos guste o no. El miedo enferma. O sea, tengo amigos cercanos que ya están pensando en irse porque ya no aguantan aquí. O sea, hasta quienes están frecuentando al psicólogo, o sea, hay toda una problemática social que va a requerir soluciones individuales, sí, pero también soluciones sociales. Como comunidad tendremos que pensar cómo vamos a sanar nuestro tejido social, cómo vamos a sanar de todos estos problemas que estamos viviendo, que no son exclusivamente de violencia. La violencia agrava los problemas, pero venimos arrastrando problemas emocionales, venimos arrastrando depresiones, venimos arrastrando una serie de problemas que cada día son más frecuentes y que pocos se están discutiendo y pocos se están analizando y nadie está planteando un proyecto para cómo vamos a sanar el tejido social, cómo vamos a terminar los sinaloenses esta crisis, en qué estado emocional, personal, psicológico, físico, etcétera. O sea, hoy estamos asustados y se habla mucho de la obesidad en los niños, ¿sí? Y lo quieren achacar a la comida chatarra. Se prohibieron los dulces, ¿no? En escuelas. Pero ¿y alguien se ha cuestionado si los niños tienen miedo? ¿Y si el miedo no genera obesidad? Estoy segura que no. ¿Sí me explico? O sea, veo yo escenas en redes de niños tirados en el suelo. O sea, ¿cómo van a crecer esos niños? ¿Qué estamos haciendo? No para que hagan un ejercicio de cuidar su vida ante una balacera que están escuchando afuera de su escuela, sino
¿cómo van a procesar esa experiencia? Por favor, o sea, esto necesita una atención más profunda. Y ahí, bueno, el Congreso tiene mucho que aportar en este sentido. Primero, con la discusión de las realidades. Estar jugando al avestruz es muy peligroso, porque cuando se agachan para esconder la cabeza, quedan en una posición muy vulnerables. Entonces, tenemos precisamente que empezar a ver la realidad, a aceptarla, y solamente así poder empezar a buscar los mecanismos de solución y de atender los problemas reales que estamos viviendo. Hablábamos, pues, de problemas políticos, de una realidad económica, hablábamos de una realidad social que está siendo impactada, hablamos de un problema de inseguridad real, que no es menor, pero que la pregunta otra vez sigue siendo, ¿qué nos va a quedar a los sinaloenses cuando esto termine? ¿Cómo van a quedar las instituciones de seguridad? ¿Estamos construyendo el Sinaloa del futuro de cara a la seguridad? O sea, otra vez me regreso. Hace muchos años se tomaron las decisiones equivocadas. ¿Quién era el jefe de la policía estatal en el estado? Chuy Toño, brazo derecho del Mayo Zambada. O sea, espérate. Y nos estamos quejando de lo que se está viviendo ahorita, cuando lo hemos construido en años, décadas, de omisión, de corrupción y de complicidad. Hoy es tiempo de darnos el manotazo en la mesa, de aceptar nuestra realidad y de ver qué vamos a hacer para cambiarla, aprendiendo de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal. Así pues, vemos que también traemos problemas muy serios en el marco del Estado de Derecho en el país, y en Sinaloa no es la excepción. El tema de corrupción es asquerosamente. O sea, el país y Sinaloa, y nos van a decir, el PRI robó más. Es que el problema no es cuándo vamos a terminar, es cuándo vamos a empezar a marcar los valores correctos del sinaloense y del mexicano que queremos formar. El sistema educativo es un sistema de producción, como en una industria. Entran insumos y salen productos. Bueno, la gente entra al sistema educativo, ¿cómo queremos que salgan? ¿Con qué características? ¿Con qué valores? ¿Con qué habilidades? No solo con qué conocimientos. Entonces, tú le preguntas a la gente, a los jóvenes, a los niños, ¿qué México quieren? ¿Qué Sinaloa quieren? Y el primer renglón que te dice la gente es un México honesto. Estamos generando desde la escuela el valor de la honestidad. Queremos un sinaloense, un mexicano respetuoso de los derechos de los demás, y estamos generando en la escuela verdaderamente una cultura de respeto a los derechos de los demás. Y todo te dice que en la misma escuela, al ir la señora a recoger a los hijos, se estaciona en doble fila y le valen madre los derechos de los demás. O sea, no sé si me estoy explicando. Totalmente. O sea, entonces, y con bien puestos, ¿sí? Para valerle madre a que sea hombre o mujer, ahí lo ves plantado y le pitan y la madre hace un desmadre en el tráfico. ¿Y cuál es el problema? Vengo por mi hijo, como si los demás no tuvieran derecho primero a la libre circulación, y ella o él a buscar el mecanismo de ponerse de acuerdo para recogerlo, a lo mejor estacionarse más adelante, bajarse, caminar media cuadra, qué sé yo, pero siendo respetuoso de los derechos de los demás. Entonces, ¿qué sinaloenses estamos formando en la escuela? ¿Cuál es el sinaloense que estamos formando en la vida diaria? Decía Carlos Llanos y Fuentes, aquel filósofo mexicano, fundador de la Universidad Panamericana y del IPADE, que dirigir es educar. Si dirigir es educar, gobernar es educar. Porque el gobernante educa o maleduca por lo que hace o deja de hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la educación que estamos formando desde el poder? Porque finalmente,
quienes tenemos mayor autoridad, tenemos mayor responsabilidad. Es un principio organizacional fundamental. Entonces no se pueden eludir las responsabilidades ni negando la realidad, porque la realidad la vemos todos. Y no se puede iniciar la recuperación sin aceptar la realidad. Entonces yo veo pues ahorita un Sinaloa muy complejo, que tenemos que aprender de lo que estamos viviendo hoy, entendiendo que es una crisis. Dicen los que saben, yo no sé si es cierto, pero lo comento, y mi padre lo repetía mucho, que en el idioma de los chinos, crisis se escribe con dos signos, uno que quiere decir peligro y uno que quiere decir oportunidad. Hoy Sinaloa está viviendo un gran peligro, pero también tenemos una gran oportunidad. Y la oportunidad de empezar a reconstruir a nuestro Estado sobre el camino correcto, porque ya hace décadas tomamos el camino equivocado y hoy nos está estallando el problema en las manos. ¿Cuál es el camino correcto? El camino del trabajo honesto, el camino del ahorro, el camino del respeto, el camino de la legalidad, el camino de la honestidad. ¿Lo vamos a iniciar? Esa es la gran pregunta. No vamos a tener mexicanos y sinaloenses de primer mundo si no empezamos a formarlos con valores primermundistas. Es decir, México no será un país primermundista con ciudadanos del tercero o del quinto mundo. No da el modelo. No sé, yo la verdad estoy preocupadísimo por lo que estamos viviendo, pero sobre todo porque no estoy tan convencido de que estemos aprendiendo y de que estemos dispuestos a pagar el precio real para componer las cosas. Y el precio real es primero empezar por aceptar la realidad. Es el camino uno. Se dice en materia de los farmacodependientes, así le llaman los gringos a los que tienen algún problema de drogas, incluyendo alcohol. Los gringos no distinguen entre alcohol y drogas. Los mexicanos como que queremos satanizar el tema de drogas, cuando puede ser un tema de drogas incluso de medicamentos controlados, o hasta de Afrin. Hay quienes dependientes del Afrin, por mencionar alguna cosa. Entonces, lo comento porque se dice que los farmacodependientes no inician su recuperación en tanto no tocan fondo. Yo quisiera que esta realidad que estamos viviendo los sinaloenses fuera nuestro fondo para poder empezar nuestra recuperación. Desgraciadamente tengo severas dudas para creer que hemos tocado fondo, y creo que para poder empezar la recuperación de la Sinaloa y de México tendremos que sufrir más, desgraciadamente. Híjole, qué duras palabras, pero reales, como bien lo decías, ¿no? Ahora, no soy fatalista ni pretendo serlo, pretendo siempre ser muy realista. Totalmente. Ese es mi análisis, lo hago para los negocios, lo hago para la política y lo hago pues para mi comunidad en general. Sinaloa tiene poquito más de 3 millones de habitantes. El 60% de la población está concentrada en 3 municipios y el 80% en 5. Y teníamos 18 municipios y ahora son 20. ¿De veras necesita Sinaloa más municipios? ¿Dónde está la responsabilidad? Bajo estos números que te estoy diciendo, lo que Sinaloa necesita son menos municipios, no más municipios. Pero ¿quién votó en contra? ¿Quién se atrevió a ser responsable en lugar de ser popular? Porque el populismo, que hoy por hoy es uno de los grandes males que padecemos, no es una ideología. El populismo no es característico de la gente de izquierda. Hay populistas de izquierda y de derecha. El populista es una actitud frente a la responsabilidad. El populista no quiere ser responsable. El populista quiere ser popular. Y por eso yo cuestiono una cosa tan básica. ¿De veras Sinaloa necesita 20 municipios o necesita 10? Te estoy diciendo que 5 representan el 80% de la población. Y si los revisas en su demografía,
vas a encontrar que muchos de esos municipios están perdiendo población, porque la población está migrando a otros que son los que están captando la población. ¿Y por qué? Porque la migración sigue las oportunidades, la migración sigue el empleo. Así de simple. Condiciones de vida para eso. Entonces, pongo ese tema porque desde ahí tendríamos que empezar a cuestionarnos. Oye, ¿va a ser popular? Pues a lo mejor no va a ser muy popular, ¿sí? Pero responsable. El paso que se está dando, ahorita, por ejemplo, y te digo cuáles municipios son los 5 para dejar ese punto claro. Voy a decir, Culiacán, Mazatlán y Mochis, digo Ahome, son los 3 principales que representan poquito más del 60% de la población. Y le sumas Guasave y Navolato. Y ahorita a Guasave le estás quitando una parte para generar 2 municipios débiles en lugar de uno más fuerte. O sea, ¿y cómo van a hacer ese municipio? ¿Cómo se va a sostener económicamente? Porque la sustentabilidad, de la cual se habla mucho ahora en la modernidad, se tiende a concentrar siempre en el tema medioambiental. Se piensa que hablar de cuestiones sustentables nos remite en automático al tema medioambiental, y no. La sustentabilidad de una comunidad tiene que ver con demografía, tiene que ver con economía y tiene que ver, por supuesto, con medio ambiente. Pero yo me pregunto, ¿esos nuevos municipios irán a ser sustentables demográficamente? ¿Irán a ser sustentables económicamente? Y ahí es donde la responsabilidad nos obliga a no ser populares. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, Paola, de quienes somos padres de familia, o incluso nosotros mismos como hijos, cuando nuestros padres tuvieron que ser responsables con nosotros. ¿Fueron populares? No, pues no. Lo más probable es que no. Queremos ver ni en pintura. Exactamente. Y lo mismo nos pasa con nuestros hijos, ¿sí? Más que ahora hasta en la familia se quiere ser popular. Hay que quedar bien con los hijos en lugar de exigirles. Espérate, tenemos que ser más responsables. Ahora que amenazan los hijos con que le hablan al DIF y le levantan la voz. El tema es... Pero das pie a la siguiente pregunta, Manuel, con esto y ese referente, con todos estos argumentos que dabas, estas reflexiones, que yo estoy segura que le están dejando mucho. En tu opinión, desde tu perspectiva, ¿qué es la cuarta transformación? Es un discurso. Y yo no le llamaría transformación. Para mí es la destrucción del Estado, la destrucción de las instituciones. Porque así como te estoy diciendo, en Sinaloa, ¿qué es lo que nos va a quedar después de toda esta crisis? Preguntémonoslo. ¿Qué es lo que nos está quedando institucionalmente con todas estas modificaciones que se están dando? A ver, estamos hablando de que han afectado derechos humanos. Por favor, el derecho humano a la información, contenido en el artículo 6 constitucional, protegido por el artículo 1 constitucional, que nos habla de que ya los mexicanos no tenemos garantías individuales, sino tenemos derechos humanos. Hoy por hoy se violentó cuando debería, y así lo dice el artículo 1 de la Constitución, que deben regirse los derechos humanos por el principio de progresividad. Esto significa que los derechos humanos deben ampliarse, no restringirse. Y hoy por hoy la decisión de desaparecer el INAI es una involución, es un paso atrás, no es una ampliación del derecho. Y lo que no acaba de entender muchísima gente es que a lo mejor se están ahorrando unos salarios, pero el derecho lo están generando que se retroceda porque están cometiendo un conflicto de interés. ¿Cómo va a ser el que garantice que te informen el que está obligado a informarte?
el que no quiere que se sepa. Mira, quienes somos creyentes nos dicen que cuando vamos a confesarnos, lo que no quieres que se sepa es lo primero que tienes que confesar. Lo mismo debería de pasar en la acción gubernamental. Lo que no quieres que se sepa es lo primero que tienes que confesar. Partiendo de la tesis de que existe la buena fe, porque si hay error, pues se corrige. Pero si no quieres que se sepa, lo más probable no es porque hay error, es porque hay mala fe. Entonces, hoy por hoy, la única manera de que el país pueda empezar a avanzar es transparentando la acción política, transparentando la acción de gobierno, y los congresos deberían de ser ejemplo de ello. Los grupos parlamentarios, tú lo sabes cómo funciona. Entra el recurso, se lo reparten a los grupos y ya está lavado para todos los efectos. Cero transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en los grupos parlamentarios. Cuando el Congreso, el órgano por excelencia, representante del pueblo para fiscalizar, debería de ser ejemplo de transparencia. Y no sucede así, desgraciadamente. Entonces, te pongo todos estos ejemplos porque tendremos que empezar a reconstruir Sinaloa desde lo básico. En México y Sinaloa no está bien ni lo básico. No se han hecho las inversiones adecuadas para tener agua suficiente, y no me refiero al problema de la sequía. Es bendita la sequía que vino a darles el pretexto para no tener agua. Pero agua potable no va a haber porque llueva. Agua potable va a haber porque inviertan para potabilizar el agua y distribuirla. ¿Pero qué se hizo? Otra vez, se mandó a que esas tarifas tienen que ser autorizadas por el Congreso. Las politizaron. ¿Y los diputados qué hacen? Votar que no suban. Y entonces, ¿de dónde surgen los recursos para invertir en que exista el suministro de agua? O sea, y así no hay luz, no hay agua, no hay pavimento, no hay seguridad. Los problemas básicos, elementales de toda comunidad no están siendo atendidos. Yo acabo de estar en Europa, fui a visitar a mi hija que estudia allá. Mi hija consiguió una beca y ella está por su cuenta junto con su marido haciendo unos estudios de posgrado. Y lo primero que me sorprende positivamente es que todo funciona. ¿Por qué aquí no pueden funcionar las cosas? ¿Cuál es la razón por las que aquí no funciona? Hemos normalizado en México y en Sinaloa la mediocridad. Hemos normalizado la corrupción y hoy por hoy, todavía más grave, hemos normalizado, nos hemos cauterizado con la violencia. Las tres cosas nos deberían de indignar. Deberíamos de estarle exigiendo tremendamente al gobierno de que nos garantice las tres cosas. Excelencia en los servicios que presta, cero corrupción y que nos garantice la vida, el trabajo y la seguridad y la paz para poder dedicarnos a trabajar. Y ese era el eslogan, ¿no?, de esta, como bien lo dices, equivocada llamada Cuarta Transformación. Pero si recordamos cómo durante un gran tiempo, y todavía no entiendo cómo, la verdad, no me cabe en la cabeza cómo no hay tantita, más bien tiene que haber un cúmulo de cinismo para poder repetir ese mantra con el que supuestamente da sustento a esta Cuarta Transformación. El problema no está en que lo repitan, el problema está en que la gente se los crea. O sea, aquellos pueden repetir misa, pero que la gente aplauda. O sea, México no va a cambiar. Mejor que Dinamarca en salud, dijeron en un informe. Y lo dijo repetidamente. Y nadie los ha sancionado porque no han mejorado los servicios de salud. Y esto que la sanción por excelencia del pueblo es en el voto. En su momento sancionaron al PRI, en sus momentos sancionaron al PAN,
Y resulta que a Morena no lo sancionan, le aplauden. Esto no tiene remedio mientras la sociedad aplauda lo que tendría que exigir. Entonces, la verdad es que les ha funcionado porque tienen muy malos resultados y sin embargo la gente los sigue privilegiando. La única manera que pueden empezar a mejorar es cuando la gente los castigue. Mientras la gente no los castigue, no van a mejorar. Hoy el PRI lo está teniendo obligadamente que mejorar porque ya lo sancionaron. Hablamos de cómo esta cuarta transformación, además de la repetición de no mentir, no robar y de esta... que decían que la corrupción se barre de arriba abajo, que nada ocurre en este país y el presidente no estaba enterado. Yo me voy ahorita a un tema que todo el mundo está discutiendo, el tema de la seguridad. Y pocos hablan de la problemática del campo en Sinaloa. Mucha de la crisis económica que estamos viviendo no deriva exclusivamente de la violencia. Mucha de la crisis económica que vive Sinaloa deriva de la crisis del campo, que hay que decirlo. La 4T abandonó a los productores sinaloenses. Literalmente los abandonó. ¿Sí? Los dejó así, los aventó a los lobos. Y pareciera que tienen un resentimiento, ¿no? Porque, o sea, parece que es adrede. De 10 hectáreas en adelante son enemigos. A mí me gusta mucho platicar la anécdota de Toño Zavala. Toño Zavala fue chofer de mi papá por 30 años. Y Toño en aquellos años se hizo ejidatario en el ejido de Oso Viejo, acá al sur de Culiacán, para rumbo de Quilá, efectivamente. Y resulta que la parcela del ejido que tenía Toño, como todos los ejidatarios del ejido de Oso Viejo, era de 20 hectáreas. Lo que quiero decirte con esto es que con los criterios de la 4T, Toño no sería susceptible de apoyos porque Toño sería rico. Así de jodido está el planteamiento de la 4T. No acaban de entender que los apoyos que existían eran apoyos a la tonelada de maíz, no apoyos al productor, como sucedió incluso con la vivienda. Ahora dicen que no hay vivienda barata, pero fueron ellos los que quitaron el subsidio a la vivienda de interés social. Ellos la desaparecieron. Y ahora resulta que ellos crean el problema y ahora dicen que ellos lo van a solucionar, cuando ellos crearon el problema. Entonces, falta mucha responsabilidad realmente, y mientras la gente no les exija, esto no tiene remedio. Se va a seguir deteriorando. El problema principal que ya enfrentan nuestros gobiernos, sea federal y locales, es económico. Claro. El gobierno no tiene dinero. Tengo desde 2019 que no he dejado de estar diciendo el problema de lo que representa Pemex. Y resulta que estamos hablando de 7 años ya y no hay planteamientos de solución viables todavía para Pemex, porque no han querido pagar el costo. Y el costo es que la solución a Pemex es neoliberal. Una solución responsable para Pemex es neoliberal. Hay que capitalizarla. Es decir, necesita capital y el capital no existe más que 3 fuentes. Capital propio, capital ajeno o utilidades reinvertidas. Pregunta, ¿el gobierno tiene dinero para meterle a Pemex? Pues no. ¿Las utilidades de Pemex son suficientes para capitalizarla? Tampoco. Es más, pierde dinero. Entonces te obliga a voltear a ver capital ajeno, pero eso es neoliberal. Bueno, sigan con sus estupideces y va a terminar de tronar y va a arrastrar al gobierno. Porque hoy, antes Pemex aportaba más o menos 4 puntos porcentuales del PIB al gobierno. Hoy le quita más o menos 2 puntos porcentuales del PIB al gobierno. O sea, él hoy no aporta, quita. Y eso no es sostenible. Pemex, ahorita que lo mencionas, y la CFE. Yo veía los eslogans de chiquita, empresa de clase mundial, ¿no? El ejemplo. Y nos vamos así en lo federal, pero nos vamos también en lo local. La JAPAC era en Culiacán la Junta de Agua Potable, ejemplo en el país, no solo en la región noroeste, en todo el país, e inclusive
venían e invitaban a funcionarios de la JAPAC a otros partes, a otros países, a exponer cómo funcionaba. Llegó a ser la caja chica del ayuntamiento de Culiacán. Es y que hoy ese es el problema. sale Lo mismo que chocolate Pemex, del agua. que fue ordeñada por los diferentes gobiernos, ¿sí? Y sigue siendo ordeñada. La JAPAC ha sido ordeñada por los diferentes gobiernos y sigue siendo ordeñada, cuando debería de estar invirtiendo para garantizar el futuro. Yo hablo de la demografía sinaloense, te hablo de 3.200.000 más o menos de población. ¿Y cuál es el ritmo de crecimiento de la población? Y esto te dice que en 5, 10, 15 años las necesidades van a ser X. La pregunta es, ¿se está invirtiendo para hacerle frente a eso? Yo que me dedico a la vivienda, yo ya me estoy enfrentando con que los problemas por los que no podemos hacer más es porque no hay agua o no hay luz. Claro. Y es cierto, ¿eh? Y en ese sentido, ¿cuál es el potencial de Sinaloa? ¿Cómo seríamos en Sinaloa si hiciéramos las cosas bien? Bueno, yo sigo creyendo que tendríamos que entender cuáles son los activos sobre los cuales debemos construir, ¿sí? Y hay quienes les encanta pensar que se es rico en Sinaloa porque tenemos riquezas naturales. Y si tú revisas, los países ricos no son los que se han dedicado a explotar sus recursos naturales. Ahí no ha estado la riqueza. Es decir, la diferencia esencial entre los países primermundistas y los países tercermundistas es que los tercermundistas quisieron fincar su desarrollo en la explotación de recursos, mientras que los primermundistas entendieron que había un recurso que no admitía ser explotado, y ese recurso era el ser humano. Y resulta que Sinaloa ni México no hemos apostado al crecimiento de nuestro recurso humano. El mejor activo que tenemos los en Sinaloa es el sinaloense. Sinaloense tiene carácter. Ese es el activo con el que tenemos que construir el nuevo Sinaloa. Tan tiene carácter que en todo destaca, hasta en lo malo, hijo de la chingada. O sea, es cierto, porque tiene carácter, pero resulta que cuando al sinaloense lo pones frente al poder, se apoca, se hace pequeño, como el baigón, se hace chiquito. Entonces, hoy por hoy, creo que tenemos que apostarle a nuestra gente, pero eso es a través de la educación. ¿Qué sinaloense queremos formar? Ya sabemos que tiene carácter. ¿Cómo queremos que canalice ese carácter? Y hoy por hoy creo que uno de los factores elementales para empezar la reconstrucción del Estado es que desde quinto y sexto año de primaria deberíamos de tener programas emprendedores. ¿Y por qué digo quinto y sexto? En quinto y sexto tenemos programas de educación sexual y tenemos programas de educación contra las drogas. Deberíamos de tener también programas emprendedores. ¿Por qué? Porque en quinto y sexto todavía no se alborota la hormona. Todavía le podemos llegar a los niños. Cuando ya entran a secundaria andan alborotados, ya no están poniendo atención, ¿sí? Y entonces ya los perdemos. A la neurona. Y para entonces también ya les llegó el puchador. Lo que nosotros necesitamos es llegar antes que el puchador. Tenemos que llegarles que ellos visualicen que sí pueden tener un futuro que dependa de ellos y que lo pueden hacer por la vía del emprendimiento. ¿Por qué? Porque Sinaloa no está generando los empleos formales que la demografía demanda. No está generando los empleos formales que los mexicanos y sinaloenses que ya nacieron van a requerir. Y entonces, si no les vas a generar el empleo, lo menos que tienes que enseñarles es autoemplearse y, en el mejor escenario, que se conviertan en empleadores. Todas las empresas que hoy conocemos, grandes, empezaron pequeñas. Claro. Todas, absolutamente todas. Y en ese sentido, Manuel, a como iniciaste comentando de la preocupación, si tocamos fondos y se está haciendo, y ahorita esto que estás diciendo del recurso humano, ¿qué deberíamos hacer ya las y los sinaloenses? Yo te digo, llegándole a los niños en quinto de primaria, con lo que tengamos que llegarles, para empezar a generar una cultura distinta, como te digo, con carácter emprendedor, con rechazo a las drogas. Las drogas son una mentira.
La economía que generan hoy ha quedado demostrado, que generan una economía de ficción. Pero también son mentiras cuando te enganchan y te invitan a probarlas. Son mentiras cuando agarras el viaje. Todo es una mentira alrededor de esa madre. Otra vez, ¿pero por qué estamos cayendo cada vez más en la drogadicción en Sinaloa? Porque los jóvenes, al no ver un futuro, están evadiéndose. Y el mejor mecanismo para evadirte son las drogas. Sin duda, pero todavía para obstaculizar más esta situación, no sé si, estoy segura que has podido revisar el tema de la nueva escuela mexicana. El modelo que traen ahí, que en lugar de ir enfocado hacia donde comentas, de la autosuficiencia, de ser emprendedores, pues es al revés, ¿no? Que la enfermedad vayan con la abuelita y le digan, se tomen el tecito. El discurso cuatroteísta y en particular de Andrés Manuel López Obrador ha pegado muy bien en México, te digo por qué. Porque le vendió al mexicano que somos víctimas. Y eso embonó muy bien con el mexicano. Y entonces somos víctimas de los españoles, somos víctimas de los gringos, somos víctimas del empresario abusón, somos víctimas. Y el gobierno nos entiende y nos acoge. Pero, desgraciadamente, nunca una persona o un grupo social ha salido adelante victimizándose. Porque el víctima no se hace responsable de sí mismo. El víctima le echa la culpa a los demás. Y quiere que alguien más le resuelva. Que alguien más le resuelva. Es donde empató la psicología cuatroteísta. Pero eso no es sostenible. Yo lo pongo en un ejemplo muy básico. A ver, niña, usted, con todo respeto, ¿tiene hijos? ¿No? ¿Alguien que tenga hijos? ¿Tú tienes hijos? Usted tiene hijos. Bien. ¿Usted quiere que sus hijos dependan de usted toda la vida? ¿O que se enseñen a volar por su cuenta? Bueno. Eso debería ser el Esa gobierno. es la chamba. Esa es la chamba en la vida. Que nuestros hijos vuelen por su cuenta y que salgan adelante. Y que estén Ese es mejor el éxito de un padre de familia. El éxito de un gobierno es lograr que sus ciudadanos salgan adelante por su cuenta. El valor de los programas sociales no se debería de medir por cuántos más das apoyos, sino la medición exitosa debería de ser por cuántos menos dimos, porque ya la gente ya puede por su cuenta. Porque no los necesita. Pues. Así es. Yo te pediría ampliar tu respuesta en esta última, en el sentido de, en este momento me refiero a más de 9 meses de crisis de violencia, de inseguridad, de crisis económica, de crisis política, social, de este colapso que tenemos particularmente en Sinaloa, con el epicentro en Culiacán, con la nueva escuela mexicana, con 3 años y medio, 4 de este gobierno local, 6 federal, 7 también de los municipios de mayoría morena, congresos, igual Senado, Congreso federal, congresos locales, mayoría oficialista, morenista, a 2 años de la sucesión gubernamental y que ya vemos a funcionarios ahí plazoleándose, levantando la mano. En este momento, por supuesto que la apuesta es a la educación, la comparto completamente, pero ¿cuál crees que es el camino? ¿Qué debemos hacer ahorita de inmediato plazo, mediano y por supuesto construirlo, porque esto tiene que tener una visión a largo plazo sin duda, pero en este momento, ¿cómo enfilamos esa ruta? Hay 2 cosas para mí, lo urgente y lo importante. Lo urgente demanda acciones que nos ayuden a no seguir cayendo. Voy a poner ejemplos. El campo, que abandonó la 4T en Sinaloa, puede ser también ahorita un colchón que suavice el golpe. Si apoyan al campo ahorita, nos ayudan mucho a los sinaloenses. Desgraciadamente no está en el chip de ellos porque consideran que el agricultor sinaloense es rico. Y ellos no ayudan a los ricos. Ellos, como su enfoque es de control, todo el modelo de la 4T es controlarte. Y para controlarte te necesitan jodido
y te necesitan con miedo. Y las dos cosas les están saliendo al chingazo. Cada día estamos más jodidos y cada día tenemos más miedo. Y entonces a los pocos que no tienen miedo hoy, los están intimidando, amenazando, como la libertad de expresión. Ya están empezando a tomar medidas en contra de ciudadanos comunes y de periodistas con una furia para sentar precedentes para que nadie se anime. Otra vez, te necesitan jodido y te necesitan con miedo. Y les está saliendo al chingazo. Porque en toda extorsión, el miedo es un elemento fundamental. Y hoy por hoy lo que ellos están haciendo es extorsionando al ciudadano, coartándole sus libertades. ¿Y cómo envalentonarnos? Sinaloenses, que lo decías bien, somos de carácter. Somos de carácter, pero nomás le pones a la autoridad enfrente y se hacen chiquitos. Como decía el Polo Polo, suéltenle su huevito para que le salga la voz. Y ahorita que mencionabas al campo, ¿Dónde están los agricultores exigiendo y dejándole claro al resto de la sociedad que el problema de ellos obedece a que la 4T los abandonó? Pero bueno, también se Resultó que le prometieron a los agricultores, en campaña en su momento, que habría precios de garantía, que deberían de ser precios mínimos, y se convirtieron en precios tope. Y que la garantía es que al gobierno no le cueste y que se jodan los agricultores. El modelo agrícola va a haber que cambiarlo, pero ahorita pueden ayudar a suavizar el golpe, ayudando al campo. Y está un y luego le frente de la buscamos Secretaría. cuál es el camino que debe retomar el campo sinaloense. Y hay mucho que hacer ahí. Otro tema, y lo comento, o sea, el tema de la pesca. El año pasado, históricamente yo soy muy aficionado a la pesca, tengo muchos amigos pescadores, voy mucho a los centros pesqueros, platico con ellos, siempre estoy al tanto de lo que está pasando en los centros pesqueros que yo voy, que tengo 40 años yendo. Y resulta que de manera histórica la veda del camarón se levanta y por lo tanto inicia la pesca del camarón más o menos en la primera semana, los primeros 10 días de septiembre, de manera histórica. Este año se fue hasta el 20 y tantos de octubre, me refiero en el ciclo pasado. Lo difirieron más de un mes. Otra vez, parece que es adrede para tener jodida a la gente. Más jodida. Cuando yo me remito a la época de Renato Vega, que hizo exactamente lo contrario, anticipó, adelantó la pesca para que la gente tuviera que comer, porque estábamos en plena crisis del 95. Que quizá ustedes ni nacían, pero en plena crisis del 95, con una crisis económica espantosa en todo el país, y lo que se trataba es que la gente trabajara. Entonces, parece que es adrede. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo son dos: tenerte jodido para que seas dependiente y tenerte con miedo para tenerte controlado. Y ante ese objetivo del gobierno, con esas dos vertientes que atinadamente comentas, miedo y tenerte jodido, el campo jodido, la pesca jodida, todo jodido, y el gobierno pues va a continuar federal y no da señas de cambiar el federal y los locales. Ante eso, ¿qué hacemos los sinaloenses? Nosotros tenemos que exigir a quien hay que exigirle. Yo fui diputado federal, fuimos compañeros, tú te acordarás. Claro. Y iba a las colonias y la gente con huevos te exigía puras cosas municipales. Y les decías, te traigo al presidente municipal. Y nomás le ponías al presidente municipal y se hacían chiquitos y nadie hablaba con huevos. Entonces, aquí hay que exigirle. Tú te acordarás también, hubo una diputada local en su momento, de un partido X, que hizo su campaña y ganó con un eslogan que decía: por un Culiacán sin baches. Como si fuera una campaña presidente municipal. Un diputado no entonces anda... la gente ni sabe y le vale madre cuál es la chamba, ¿sí?, del diputado. Pero por lo pronto, yo te digo, tenemos que ser más exigentes con nuestros gobernantes. Yo no veo a la sociedad exigiendo.
con todo respeto a quienes promovieron las marchas que terminaron en el Fuera Rocha, para mí eso no es el camino. Cumple tu responsabilidad, Rocha. Ese es el camino. Claro. Es exigirle a Rocha que cumpla su responsabilidad, que es garantizarle a los sinaloenses la seguridad. Lo dije en días pasados. La información que han hecho pública es que le decomisaron a la delincuencia organizada 2,000 cámaras en Culiacán. Eso lo dijeron las autoridades. Si decomisaron 2,000, yo quiero pensar que no son todas las que tenía la delincuencia organizada, son las que decomisaron, ¿ok? Pero ¿sabes cuántas tiene el C4 aquí, en Culiacán? 350. Pero nos están informando que van a hacer un centro de convenciones en Culiacán y no le van a invertir a seguridad. ¿Necesita Culiacán hoy un centro de convenciones? Con la ocupación de 20-25% que tienen los hoteles, va a venir, están diciendo, acabamos de leer las noticias de que se cancelaron los vuelos de la noche a Culiacán porque los pilotos y la tripulación no quiere dormir, no quiere pernoctar en Culiacán. O sea, falta sensatez en esto, falta responsabilidad. Y falta exigencia, entonces. Pues sin una sociedad exigente no va a haber mejora en Sinaloa ni en México. Y lo pongo en un ejemplo muy simple. Las veces que usted, que yo, que los que me escuchan, han mejorado en lo personal es cuando se han exigido. Las veces que las organizaciones, sean empresas o de cualquier tipo, mejoran es cuando hay exigencia. La única forma que nuestro gobierno y nuestra sociedad va a mejorar es con exigencia. No existe otra forma. Cuando nosotros nos superamos de chiquillos también, fue cuando nuestros padres nos exigieron, no cuando fueron condescendientes y nos solaparon la hueva. No, así no funciona la cosa. Claro. Entonces, hoy por hoy queremos pues un mejor Sinaloa, tendremos que empezar por ser mejores ciudadanos, ciudadanos exigentes, ciudadanos responsables. Y yo, pues ese es el llamado que hago. Mira, te doy datos. En el caso de Mazatlán, hoy los turistas han caído un 36% en Mazatlán. 36% menos en este año, en lo que va de este año, que eran los datos que tengo son al primer cuatrimestre. Y son de lo oficial, de lo medible, de lo registrado. De lo... 36% menos, ¿sí? Por primera vez en muchísimos años en Sinaloa, el turismo aéreo es mayor que el turismo carretero. Cuando en la pandemia lo que salvó a Mazatlán fue el turismo carretero. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el turismo carretero? Que puede venir más frecuente que el que agarra un avión. Entonces, hoy por hoy, te digo, incluso los visitantes a Mazatlán de Chihuahua ya es mayor que los de Sinaloa. También por primera vez en la historia. La carretera que ya se le está quedando, ¿no? Del terror, la Culiacán-Mazatlán, cuando no hay bloqueo, ponchallantas, hay incendios, te bajan del carro. Un gobierno que no puede controlar la seguridad ni de una carretera de 200 kilómetros. Por favor, que no son capaces de garantizarle la carretera Durango-Mazatlán seguridad para que los durangueses... Ahorita el número de turistas de Durango ha caído estrepitosamente. Ahorita representan en Mazatlán solamente el 6%. Claro. Está llegando más gente del DF a Mazatlán que de Durango. ¿Hace sentido? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer por mejorar nuestro estado. Las autoridades tienen que empezar por reconocer la realidad y todos, absolutamente todos, autoridades, diputados y ciudadanos, tenemos que empezar por ser responsables. El nombre del juego en México y en Sinaloa se llama responsabilidad.
no vamos a mejorar mientras sigamos pensando en términos de ser populares. Yo estoy seguro que esta entrevista, que hoy tú me das oportunidad, que además quiero dejar claro, no aspiro a nada, para que no estén chingando con ese tema, ¿sí? Que es que ya se anda placeando y que la madre, no. Me invitaste tú, y a eso vine. Me invitaron el otro día a un foro y fui. Me invitaron a México y fui. Donde me invitan voy, donde no me invitan no voy. No, yo te invité a la universidad en un momento, y fui, recordarás. O sea, y en su momento me invitaron en la UAS en su momento y me corrieron, te acordarás tú. Sí. Pero fui porque me invitaron. Claro. O sea, entonces yo voy a donde me invitan. ¿Y qué voy a decir? Y ni la remota posibilidad, a ver si todos te convencen. No hay posibilidad. Yo esa etapa ya es prueba superada. Me puse a disposición de los sinaloenses, les dije con claridad, si a ustedes les interesa un proyecto político de Manuel Cloutier, el camino es este: diputado, senador, gobernador. Así se construía un proyecto independiente. La gente dijo, queremos a Rocha. Eso dijo la gente, con su voto. Y votaron por Rocha y por el polivoz ¿cómo se llama? El Mario Zamora. Eso es lo que decidió la gente. ¿Sí? Entonces, la gente decide y dijeron, a ti no te queremos, vete para tu casa. Y eso hice, para mi casa y mis negocios. Y ahí estoy bien. Entonces, hoy dicen fuera Rocha. Lo pusieron 2 veces. Lo hicieron senador y lo hicieron gobernador. No se quejen. Actuemos. No hay Seamos que responsables. Hay que actuar. Seamos responsables. Creo fervientemente que en una verdadera democracia el que se equivoca pierde. Lo que no es posible es que se estén equivocando y sigan ganando. ¿Qué mejor forma de cerrar este episodio de Diálogos por Sinaloa con un gran invitado, con Manuel Cloutier, que con estas palabras? Estoy segura que les ha encantado si llegaron hasta este momento de verlo. Ojalá nos dejen su comentario. Va a estar pendiente Manuel y una servidora para darles respuesta. Ojalá se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y que tenga buen alcance para que sea esta la primera vez, pero no la última, que esté Manuel Cloutier con nosotros en si otro fuera episodio. Mujer, yo tendría muchos hijos. Soy facilito. Pues no tanto, porque luego ya no quiere facilito. de lo otro. Soy facilito. Muchas gracias, Manuel. Invítenme y con todo gusto. Muchas gracias. Ampliamos los temas y le entramos. Finalmente no son más que mis opiniones, mi manera de ver, mis convicciones y lo que de alguna manera pues también he cultivado en esta vida de experiencia. Lo demás, estamos abiertos, pero no pretendo ser popular. Al contrario, todo mi esfuerzo siempre va dirigido a tratar de ser responsable. Claro, pues ya hemos coincidido antes, hemos empujado causas antes, hoy, y estoy segura que así va a seguir siendo. Muchas gracias por ser este gracias por esta ejemplo. Invitación, gracias a todos por su atención y estamos a sus órdenes. Nos vemos en un siguiente episodio de Diálogos por Sinaloa. Muchas gracias.